Hola, estamos de regreso, o intentamos estar de regreso, vaya que la tecnología nos está traicionando justo en esta ocasión que por primera vez tratamos de transmitir en vivo. Y estábamos pues reflexionando acerca del Evangelio de hoy, esta parábola de la misericordia, la última parábola de la misericordia que aparece en el Evangelio según San Lucas, en la que Jesús habla de las dos oraciones que hacen en el templo de Jerusalén, tanto un fariseo como un publicano o recaudador de impuestos. Y comentábamos en la emisión anterior de hace unos instantes que Jesús deliberadamente escoge a un fariseo y a un publicano para hacer un contraste muy interesante entre el fariseo, que realmente los fariseos eran las personas más justas, las personas más cumplidoras de la ley, eran buenas personas, realmente eran las más buenas personas, aunque esto se debía a que cumplían la ley al pie de la letra, pero lamentablemente muchos de ellos no la cumplían más que por cumplir la ley misma y no por amor a Dios, por amor a los hombres, que es lo que Jesús quiere venir a enseñarles. Él no viene a eliminar la ley, Él viene a que se cumpla, pero Él viene a que se cumpla ya no porque es la ley, sino a que se cumpla por amor a Dios y por amor al prójimo. Y así en esta oración decíamos que el fariseo, el hombre bueno, ora de pie en el templo de Jerusalén, ora con la voz alta de una manera altiva, como fanfarroneando un poco, lo hace en voz alta para que todos los que están ahí se den cuenta de lo que está diciendo, y en esa oración le da gracias a Dios porque él no es como los demás, y cita 3 pecados. El primero, el pecado de el robo, dice: yo no soy como estos o como los demás, que son unos ladrones. El segundo pecado, que son unos deshonestos, y el tercero, que son unos adúlteros. Y esto precisamente como que le viene bien a este publicano, a este recaudador de impuestos, porque como te comentaba hace un momento, los recaudadores de impuestos eran muy mal vistos por los judíos. Incluso hay ocasiones en que están comparados en el Evangelio con las mujeres de la calle, con las mujerzuelas. A ese nivel los ponen. Y es que resulta que también, como te decía hace un momento, perdón, pero esta es una segunda transmisión o un segundo intento de transmitir en vivo porque la emisión anterior se nos cayó gracias a que la tecnología no nos ayudó. Bueno, pues en esa transmisión te contaba cómo los publicanos, los recaudadores de impuestos, eran considerados lo peor de lo peor porque trabajaban ellos para el Imperio Romano y su trabajo era quitarle impuestos al pueblo de Israel para darle ese dinero a los romanos, y de ello ellos llevaban una buena comisión de parte de los romanos. Pero el problema es que al quitarle su dinero al pueblo de los judíos, al pueblo de Israel, para darle ese dinero a los romanos, pues caían en ese robo, en quitarle lo que le corresponde a un pueblo para dárselo a un opresor. De ahí que sean ellos ladrones, como acusaba el fariseo, como él se jactaba de él no ser así como esos. El segundo pecado era el pecado de la deshonestidad. Decíamos también antes que estos recaudadores de impuestos eran deshonestos porque muchas veces, pues para perdonarle las deudas a las personas del pueblo de Israel y evitar que se metieran en problemas con los judíos, hacían corruptelas para cobrarles menos o para perdonarles la deuda, cobrándoles algún dinero ilegal, haciendo algún negocio ilegal por debajo de la mesa, por debajo del agua, como quiera que sea, eran personas deshonestas. Y el último pecado que cita el fariseo, el pecado del adulterio, bueno, ahí fue donde se nos rompió la transmisión anterior. Precisamente te decía que estas personas, los publicanos, los recaudadores de impuestos, eran considerados adúlteros porque al trabajar para el opresor, de alguna manera estaban traicionando su alianza, la alianza del pueblo de Dios. Y entonces tú recordarás cómo esta alianza entre el pueblo de Dios y Dios solía ser simbolizada con un matrimonio, de manera que estas personas, estos recaudadores de impuestos, al trabajar para los romanos, pues estaban cometiendo esa especie de adulterio porque violaban su fidelidad a la alianza con Dios, siendo ellos pertenecientes a este pueblo de Dios. De ahí que todos estos pecados de los cuales se jacta el fariseo de no cometer, pues todo esto le viene como anillo al dedo al pobre recaudador de impuestos, que también entra en la misma zona del templo a hacer su oración, pero dice Jesús que él se queda a la distancia. Y el fariseo incluso dice: yo hago ayuno 2 veces por semana y yo pago limosna de todas mis ganancias. Es decir, yo soy un bueno, no como aquellos. Gran acto de soberbia, porque Jesús deja ver cómo la actitud del publicano pues es totalmente opuesta. Él no está orando de pie, él está orando de rodillas. Y además ora mirando al suelo, ni siquiera se siente con la dignidad para mirar arriba donde está Dios. No, él se siente avergonzado.
¿Y por qué se siente avergonzado? ¿Y por qué está de rodillas? Incluso dice Jesús que él se daba golpes de pecho. Y se daba golpes de pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, ten misericordia de mí, pecador. Pues es que realmente este publicano reconocía que en efecto él era un ladrón, era un deshonesto, era un adúltero, era a fin de cuentas un publicano, un recaudador de impuestos. Y reconociéndose así, pecador, el peor de los pecadores, es que eleva su oración, pero ya no una oración de altivez, jactándose de ser superior a los demás, sino más bien una oración en la que se reconoce pecador. Y es por ello que se da golpes de pecho y que le dice a Jesús, o que le dice más bien a Dios en su oración: oh Dios, ten misericordia de mí, pecador. Y Jesús deja claro cómo los que se enaltecen, como el fariseo muy bueno, serán humillados, como el peor de los pecadores, en tanto que los pecadores que se humillen, ellos son los que serán enaltecidos. ¿Y cómo serán enaltecidos? Justamente recibiendo la misericordia de Dios. ¿En qué consiste la humildad? Esta es una parábola que nos habla de tres cosas. Nos habla de la oración, nos habla de la humildad y nos habla sobre todo de la misericordia. ¿Cuál es la condición para ser merecedores de la misericordia? Ser humildes. ¿Y de qué manera tenemos que ser humildes? Elevando este tipo de oración como la que eleva el publicano, pidiendo que Dios derrame sobre nosotros su misericordia, porque nos reconocemos que somos los peores pecadores. En eso consiste la humildad, en reconocer mis miserias, en reconocer mis pecados, en reconocer mi realidad y saber que la realidad de mi vida es una realidad que quizás, si soy honesto, no tenga ojos para mirar directamente a Dios hasta que no sea receptor de su misericordia tras haberle pedido perdón. Con esto nos quedamos. Es una reflexión muy profunda la que se puede sacar de aquí. ¿En qué consiste la humildad? La humildad consiste, no consiste en menospreciarnos. No consiste en menospreciarnos. A veces la gente confunde y cae en una falsa modestia. No, tenemos que reconocer nuestras virtudes, nuestras cualidades, nuestro potencial, darle gracias a Dios por todo ello y ponerlo a trabajar para bien. Esos talentos que Dios nos dio, debemos reconocerlos, porque si no los reconocemos y los aceptamos, nunca los vamos a poner a trabajar. Entonces tenemos que reconocerlos, tenemos que aceptarlos y tenemos que darle gracias a Dios por ellos. Pero la humildad no consiste en decir: no, yo no soy así, no, yo no soy tan inteligente, no, yo no soy tan bueno para esto, en realidad yo no tengo ese talento. No. Eso es falsa modestia, eso es absurdo. Hay que reconocer los talentos y darle gracias a Dios por ellos. La verdadera humildad consiste en reconocer que, además de esos talentos que tenemos muchos pecados, atribuidos únicamente a nosotros, porque los talentos que tenemos son regalo de Dios, pero los pecados que tenemos son nuestros y solo nuestros, como los pecados de este publicano. Él fue el que tomó la decisión de trabajar para el Imperio Romano, y al paso del tiempo con su trabajo se dio cuenta de que era precisamente una persona ladrona, una persona deshonesta, un adúltero del pueblo de Dios, y que necesitaba la misericordia de Dios. Te invito a que te quedes con esta reflexión, mires al suelo y hagas tuyas estas palabras del recaudador de impuestos, cruzando la puerta santa al mismo tiempo que, golpeando tu pecho, dices con toda sinceridad: oh Dios, ten misericordia de mí, pecador. Apasionate por nuestra fe.